Argentina. Mientras tanto, bueno, el presidente prepara para mañana su acto de presentación del libro en el Luna Park con un show que incluirá a él mismo cantando. Y en paralelo, en los actos que hubo hoy a la tarde en el IAEF, en las exposiciones públicas, ahí el presidente dio dos definiciones en relación con lo que va a pasar en el Congreso muy interesantes. Una tenía que ver con esto que pasó hoy en diputados, que Ritondo dijo, ¿no? Textual: un conjunto de diputados votaron con el kirchnerismo y traicionaron la palabra que habían dado la semana pasada. Esa mayoría, si querés, circunstancial, novedosa de hoy, el presidente la calificó, habló: hay maníacos y degenerados del gasto público. Si aprueban algo que comprometa el equilibrio fiscal, me importa tres carajos, dijo, lo veto. Y en paralelo dijo que, bueno, si no le sacan las reformas ahora, bueno, él podrá seguir adelante igualmente con su plan de gobierno. Hoy en diputados la oposición lo que hizo fue emplazar al oficialismo a tratar el financiamiento universitario, la restitución del fondo por salarios docentes, todo esto para el próximo martes. No pudieron aprobar igualmente la emergencia presupuestaria en las universidades porque necesitaban de 2/3 partes, porque fue una sesión especial convocada la semana pasada. Unión por la Patria, la izquierda, opositores federales son los que dieron el quórum, impulsados por diputados de la Unión Cívica Radical. Se discutió inclusive la implementación de tarifas especiales de gas y electricidad para instituciones educativas. Hay universidades a las que les está llegando factura de 50, 60 y 70 millones de pesos. El peronismo y la izquierda, escindidos, ya con minoría, no lograron sostener en Comisión de Educación para que vuelva a entrar en vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo quieren por 5 años y por ley. El famoso FONID, que ahí está la clave de lo que dice Milei cuando dice degenerados fiscales, comprometen el déficit cero, los veto. En cualquiera de los casos, me parece que fue un revés político para el gobierno, porque hubo quórum, 130, que finalmente discutieron en el Congreso lo que el gobierno quería impedir, y ahora, la semana próxima, se abre una ventana de oportunidades para la oposición para lograr finalmente una La pregunta ley. ¿es una mayoría circunstancial o es una nueva mayoría que estamos viendo en el Congreso? Acá no es blanco ni negro, me parece, Débora, todo, porque acá lo que hay es si el gobierno quiere sumar o el gobierno quiere empujar a todos a estar en contra. Si el gobierno quiere sumar, tiene que hacer cosas para sumar. Pero nada te seducir, une más. que como hizo con Juez. Juez el miércoles pasado cenó con Milei. Y va a estar en Córdoba probablemente el sábado. Sí, pero resulta que no todos van a cenar con Milei y no todos tienen la misma orientación o el mismo objetivo que Javier Milei. ¿Y eso de quién depende? Con lo cual, yo creo que depende de dos. Depende de Milei para una y también negociación, depende del que está del otro lado. Por otra parte, en política nada une más que un enemigo en común. Y si Milei se pone a todos en contra, todos se van a unir justamente contra el presidente y no van a salir las leyes que requieren. Recordemos que hasta ahora Milei, el gobierno de Milei no ha tenido éxitos legislativos, ¿no? Han pasado varios meses. Esa es una muy mala noticia. Gobierno. Digamos, esa es eso es lo que está pasando en la realidad de la Argentina, ¿no? Porque tanta especulación hoy, si la pirotecnia verbal con el presidente español, la verdad que la realidad de las eventuales inversiones extranjeras, de lo que puede pasar con la economía, con las empresas, está puesta ahí, ¿no? En la gobernabilidad, en la sostenibilidad de los programas económicos con un Congreso que te apruebe una ley en un semestre, por lo menos. Bueno, por supuesto, cepo, estabilidad cambiaria, tendencia descendente de la inflación, etcétera. Yo creo que a esta hora no hay dictamen en perspectiva, posiblemente independientemente de lo que diga Juez, que muy bien marcabas, Débora, hace un ratito, básicamente por pacto fiscal más que por ley base. Por ley base. Yo creo que la ley base ya tiene todos los capítulos anudados con las modificaciones en el RIGI. Creo que hay modificaciones en blanqueo para que los testaferros no puedan, o mejor dicho, para que los que usaron testaferros no blanqueen ahora su patrimonio. Creo que ahí va a haber modificaciones, el gobierno se reniega a hacerlas, pero yo creo que las va a terminar concediendo. Sería sano, además. El oficialismo no aceptó más expositores, prometió la presencia de funcionarios para mañana, están ultimando detalles de tratar de llegar al jueves con un dictamen. En la oposición creo que muchos están esperando que diga o deje de decir Milei en el Luna Park el miércoles, más allá de que no ese es el motivo que lo llevó a muchos hasta aquí no firmar ese dictamen, pero perdóname, porque tienen disidencias. ¿Por qué están esperando que diga Milei? ¿Qué esperan que diga Milei? Que vengan, los abrazo a todos. No, me parece interesante tu pregunta, Pablo. Yo creo que están esperando una justificación para hacer lo que quieren hacer. Que sería lo contrario.
que es voltearle la posibilidad a Milei de tener la ley. A mí me resonó mucho lo que dijo Juez porque conoce, porque está ahí, está todos los días, trabaja, convive, conversa. Lo que sostiene Juez, yo no sé si es así, yo digo lo que él cuenta de lo que está pasando en la cocina de esa negociación, ¿no? Que hay una vocación del peronismo, por lo menos de casi los 33, querés ponerlo 31, querés ponerle 30, hay una vocación obstruccionista y no hay negociación posible que cambie esa hoja de ruta. Por eso, cuando vos decís, están esperando que diga Milei, están esperando que Milei haga algo que seguramente lo va a hacer, porque Milei es Milei, claro, pero es una excusa. Ellos ya saben lo que van a hacer, que es ir por el no. ¿Por qué? ¿Por qué no? En el peronismo sí, pero son 33. Bueno, por eso, no alcanza. El número mágico no está, el 37 no está. Acá estamos hablando, acá estamos también hablando de la sustentabilidad de las provincias y por lo tanto del proyecto de poder de cada uno de los gobernadores, ¿no? Porque si no sale el impuesto a las ganancias rebautizado, un impuesto coparticipable, se quedan sin caja los propios gobernadores, con lo cual acá son 24 más 1 agarrado del mismo paracaídas que está cayendo. ¿Sí? 24 gobernadores, un presidente, todos agarrados del mismo paracaídas. Por eso el gobierno ya no es tan cancherito y da concesiones, porque necesita mostrar algún resultado legislativo. Y los gobernadores tampoco pueden sacar del todo los pies del plato. Ahora acá esto lo que tiene que ocurrir es, odio las metáforas bélicas, pero como cuando ocurre con un acuerdo bélico o con una rendición. Me rindo, pero no tiene que parecer que me rindo. Bueno, de los dos lados. Fíjate lo que pasó con las universidades. El gobierno termina confirmando hoy un incremento importante. Probablemente el próximo martes se apruebe en el Consejo Interuniversitario Nacional, que se va a reunir, que es el órgano que nuclea a todos los rectores de las universidades públicas, que confirmaron que hubo negociaciones, pero que aún no está firmado ese acuerdo, por el cual el gobierno dice que ahora, después de que de manera beligerante, crecientemente contestataria, los rectores de las distintas universidades, 60 universidades del interior del país, se quejen porque solo había tenido un acuerdo de un aumento de partidas presupuestarias de 270% la Universidad de Buenos Aires, que ellos no eran los beneficiarios del mismo acuerdo. Bueno, el gobierno está dispuesto a hacer el mismo acuerdo. Sí. Pasó un mes entre la marcha y lo que el gobierno hace, que es exactamente lo que le pedían para no hacer la marcha. Un mes. En el medio hubo tensión, hubo política. Ahora, el gobierno finalmente terminó en una situación de debilidad concediendo, pero por supuesto no anuncia esa concesión. La anuncian los otros que dicen me lo dieron. Bueno, yo creo que si el gobierno entendió que la lógica es negociar, acordar, imponer cuando puede y básicamente conceder cuando no hay margen, probablemente tenga criterios de gobernabilidad mayores. Ahora, imagínate qué pensará un diputado o un senador cuando el presidente dice, y si hay una ley que no me gusta, la veto. Que es lo que hizo hoy. Bueno, el poder de veto lo tiene igual. Absolutamente. Sí, cualquier presidente lo ha tenido. Sí, pero el veto tiene costos políticos, ¿no? Sí, por el supuesto, veto tiene pero costos políticos. a Milei no Cristina vetó el importarle. 82% móvil y tuvo un costo político. Sí, claro. Pero obviamente. Sí, Milei, bueno, pero hoy... Milei, Macri noches. vetó la parte de la ley de blanqueo que decía que no podían blanquear los hermanos, ¿se acuerdan? Sí. Que le había impuesto Massa. Exactamente. Y Macri lo vetó. Sí. Y Igual su hermano Milei blanqueó. hoy fue muy específico cuando habló del veto, se refería a lo que él considera que ponga en riesgo el déficit cero, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Toda partida presupuestaria? Sí. Y entonces toda ley. Sí. Toda ley necesita un presupuesto. Sí. Digo, materia educativa, Sí, ¿no? sí, bueno. Estamos haciendo un debate que es muy apasionante. Pero- Esto es lo que está discutiendo la política. Todos observaron y todos analizamos que Milei prefiere tenerlos a todos enfrente. Y quizás no le moleste no tener Que él se ley. siente cómodo. Sí. porque Que es la se siente casta. cómodo. No, no estoy de acuerdo, perdón. Perdón, mi criterio Sí, es, Pablo. vos le das todos los vehículos que él necesita, le das todas las herramientas y puede fallar. Ante la duda del poder fallar, bueno, por lo menos voy por la excusa, fallé por esto. Y después sigo con la impronta de no me dejan gobernar, con esta épica que lo mantiene en lo más alto de las preferencias públicas y también una consolidación de imagen. Sí, pero acá- Absolutamente. yo no estoy tan de acuerdo. No, no, y Alguien está tiene que bien. pensar distinto, naturalmente, ¿no? No, lo que yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, entonces, Acá es una mesa de entonces estamos disidencia parcialmente de acuerdo. Qué felicidad. Estamos parcialmente de acuerdo todos. Como la democracia misma, señor. Es interesante Efectivamente. esto, porque en términos políticos de construcción política, vos necesitas un enemigo. Entiendan lo que, por favor, quiero ser claro en lo que digo. La construcción adversario, amigo y está bien. enemigo es más vieja que la humedad Sí, en cada política. presidente Un tuvo. adversario, claro. En los 90 era la inflación, qué sé yo, después otras cosas.
cosas. Entonces, en términos de construcción política, lo necesitas. Al momento de gobernar, vos necesitas que te aprueben las leyes también. Porque si no, no podés vivir de decir que vamos a bajar la inflación y punto. Recuerden al Milei, cuando se le venía el agua, después de la elección general, que Massa tenía serias chances de quedarse con la presidencia, que le ofreció el Ministerio de Desarrollo Social a la izquierda. Yo estoy de acuerdo un poquito con cada Entonces, uno para hacerlo así más democrático, porque, Muy bien, Débora. porque Salomónica total. yo coincido en qué aspecto con Alejandro, que el presidente querría sostener este relato épico de la confrontación, de no me den la ley, yo voy igual para adelante, pero desde el punto de vista pragmático no le alcanza, porque ese relato se topa con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Necesita el pacto fiscal, es imprescindible tener algún tipo de atisbo de reforma laboral. Las inversiones no van a llegar en un país que no tiene un presidente con sostenibilidad y gobernabilidad que le permita por lo menos aprobar 1 o 2 leyes en el Congreso. Entonces, con 7 senadores y 37 creo que son los diputados, es imposible sostener esta épica y este relato por mucho tiempo más. Te puede servir los primeros meses de gestión. Va a tener que buscar otra canción, como dice Kicillof. Va a tener que buscar otra canción o reversionar esta, pero necesita instrumentos. No puede gobernar sin leyes. No hay modo. Creo que es el primer presidente que le ha costado tanto que le voten una ley. Necesita o acuerdos o diputados y senadores. Y mirá que y se hay que llama- esperar hasta la Hay que próxima esperar el año que elección viene. para eso, claro. Mi ley se llama, ¿no? Sí. A esta, Está muy bien. está muy bien, Milei. A esta altura hay un intento mañana del oficialismo y los sectores más dialoguistas de tener dictamen antes del acto en el Luna Park. Van a intentar tener un dictamen a las 6 de la tarde. Bueno. Va a ser la prueba de fuego. Hay que ver si reúnen finalmente las voluntades que son necesarias para. No lo sé. Yo creo que está todo muy finito. Acá hay un dato. La imagen pública de Milei mejoró, no cayó. Tuvo el cenit en diciembre, después tuvo alguna morigeración en enero. Mostrábamos hace un mes una imagen de igualdad, partida de la sociedad. La mitad dice que sí, que va muy bien, qué sé yo, la otra mitad dice que no. Ahora ya eso se está empezando a desbalancear a favor de Milei. Esto es lo que muestran las encuestas. 52-48, 53-47. Empezó a desnivelar un poco, tendencia bastante consolidada. Sensación de la política. Estamos jugando un partido con reglas que no teníamos hasta acá. Eso es lógico y es verdad. Milei le ha asestado enigmas, interrogantes que la política no tenía, no se planteaba, no esgrimía. Ahora, la gobernabilidad depende de los instrumentos, las reformas dependen de las leyes. Totalmente. La consolidación de cualquier sostenibilidad económica futura en la Argentina requiere de que las cosas sucedan y que haya gestión. Y los enigmas, más allá de la narrativa, la épica, el relato, y por cierto, la construcción que ha hecho muy exitosa, harto exitosa el presidente y su grupo, respecto a lo que hay que hacer, lo que viene en la Argentina, etcétera, requiere de esta arquitectura. Sí, en algún momento la realidad te pasa por encima, digamos, ¿no? Está muy bien, pero los instrumentos van a ser imprescindibles, más temprano, más tarde. Yo no sé, depende de la fuente con la que uno consulte respecto del dictamen. Bueno, es el pesimismo o el optimismo en relación a lo que pueda pasar. La verdad, como dijo recién Milei, lo voy a parafrasear a él cuando habló de match point, ¿no? Para Pedrito, la pelota está en el aire, ¿no? Está ahí tocando el fleje. Como en la película Match Point, y bueno, puede caer para un lado o para el otro, yo no lo sé. Está muy bien lo que dicen. Hay algo interesante de ver cuando ponemos toda esta discusión en una perspectiva mínimamente histórica. Recuerdan cuando Macri llega al poder que muchos pensaron que él iba a ser el factor que iba a traer inversiones a la Argentina. Bueno, resulta que el gobierno de Macri se quedó esperando las grandes inversiones, algunas llegaron, pero no en la cantidad que quería Macri, y eso también le jugó en contra a ese gobierno. Alberto Fernández jamás pensó eso. Ahora, en el gobierno de Javier Milei no se han hecho grandes anuncios de inversión, porque ningún presidente nunca jamás va a ser el motivo por el cual vengan miles de millones de dólares a la Argentina. Tiene que haber un marco institucional. Algún economista decía, Pablo, poner una inversión es como entregar un rehén. Vos que seguís el tema económico, la Argentina primero ha sido un defolteador serial. No tiene acceso al crédito internacional. Tiene cepo, controles de cambios, tiene inflación. Todavía no trajimos la plata al país. Bueno, una inflación además que es de las más altas del mundo, más allá de que Milei haya logrado una tendencia descendente que todos celebramos. ¿No? Es la más alta del mundo. Bueno, ¿en qué contexto y además con un PBI? Mira, hoy cuando hablábamos un poco de las asimetrías entre España y Argentina, no por los liderazgos populares, si querés, o rutilantes de Milei o Sánchez, sino por la asimetría de los países. La Argentina, bueno,
por supuesto, está en la Comunidad Europea, España, nada menos, pero el argentino, me decía Marcelo Elizondo, hace 60 años representaba el 1% del PBI mundial, hoy el 0,25%. Claro. Ese es el país que juega, Sí. ¿no? Esa es la carta con la que juega Milei. Un presidente no es, claro, pero un presidente no es el factor para que cambie todo, tiene que haber un marco. Totalmente. Sí, creo que el clima de época de todas maneras parecería marcar una pulsión favorable a Milei. Creo que Milei conecta mucho con el clima de época. Sí, Milei en exactamente. términos de ideas, en términos de el enojo, la frustración social, la ha canalizado extraordinariamente bien. Sí. Y yo creo que eso es parte del éxito que ha tenido en estos primeros 6 meses. Todo el mundo suponía que los primeros 6 meses iban a ser de mucha turbulencia, que iban a ser muy complejos. Pero Milei los transitó casi surfeando la ola. Y Sí, pero sin contratiempos. Milei. Milei. Sí, pero hay mucha preocupación en el Milei. gobierno por esto, Paulino. Correcto. No son ningunos giles en el No, gobierno. está bien, pero el segundo semestre se suponía que iba a ser más benévolo. Si Milei logra llegar a mayo y bajar la consolidación de la inflación, etcétera, va a tener un segundo semestre muy... Bueno, quizás se invierta la ecuación. Quizás lo que pensamos que iba a ser mucho más conflictivo no lo fue, y lo que pensamos que iba a ser más benevolente termine siendo más complejo para el gobierno. No lo Es que sabemos. esperemos que eso ocurra, esperemos que la cosa mejore, porque ahora en términos económicos está realmente mal. Hay que hacer una aclaración. Milei siempre dijo que iba a pasar lo que efectivamente está pasando Exacto. ahora. Dijo, vamos a estar peor antes de estar mejor. Exacto. Eso lo aclaró, con lo cual es muy diferente al gobierno anterior, que decía una cosa cuando ocurría algo completamente distinto. La proyección es que el segundo semestre, no estoy hablando de brotes verdes, nada de eso. Hay estadísticas, hay proyecciones que dicen que el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Hay un motivo para que esto ocurra, que el primero fue horrible, entonces estadísticamente Va a ser competir Sí, contra bueno, igual algo... en el macrismo no tan- también se hablaba del segundo semestre que nunca llegó. No, Así llegó en que- 2017 nada más. Sí, exactamente. Pero... A mí me llegó la factura del agua hoy. La expectativa es esa, claro, pero en ¿Con qué un incremento? clima... ¿Con o qué sea, aumento? está finito. De 5 a 30. Bueno. 6 veces. Bueno, a todo esto hubo una nueva denuncia en Capital Humano contra funcionarios, en este caso también vinculados a la gestión del expresidente Macri. Exactamente, estamos hablando de erogaciones